Capítulo 4. De la hambrienta aldea. En el año 817, cuando el rey Tamató Sexto de Bora Bora y su hermano Teroro huyeron a Javaiki del norte, las regiones septentrionales de China fueron arrasadas por una horda de tártaros cuya superioridad como jinetes, primitivo valor moral y carencia de vacilación para aplicar la fuerza bruta, dominaron rápidamente a los chinos, pueblo más sofisticado. Conforme fueron pasando los años difíciles, cayó Pekín y corrieron la misma suerte las ciudades costeras. Era evidente que los tártaros habían entrado en China para quedarse allí permanentemente. El efecto de la invasión pesó más duramente sobre el gran imperio del centro, el verdadero corazón de China, pues eran aquellos ricos campos y ciudades lo que los tártaros buscaban. Por ello, a mediados del siglo, despacharon un ejército hacia el sur para invadir la provincia de Honan, unos 550 kilómetros al sur de Pekín y el río Amarillo. Vivía entonces en Honan un grupo coherente de chinos a los cuales no se conocía por nombre especial alguno, pero que eran distintos de todos sus vecinos. Tenían mayor estatura, eran más conservadores, hablaban un antiguo idioma puro, incontaminado por modernismos, y se destacaban por su notable capacidad como agricultores. Cuando la presión de los tártaros se hizo sentir pesadamente sobre los vecinos situados al norte de aquellos chinos, esos vecinos aceptaron con sumisión a los invasores, lo cual produjo encono en el grupo del cual voy a hablar ahora. En una aldea de montaña, en el año 856, el agricultor Char Ti Chong, un hombre alto, delgado, de hermoso rostro coronado por una gran profusión de cabello negro, que lucía siempre despeinado, juró a su esposa Nyuk Moi: «Jamás dejaremos estas tierras en manos de los tártaros». «¿Y qué puedes hacer?», respondió su sufrida esposa, pues en los 23 años que llevaba de vida en común con Char, había oído muchas de aquellas decididas promesas que en su mayor parte habían quedado en nada. «Les opondremos resistencia», dijo Char. «¿Con tallos de arroz como armas?», inquirió Nyuk Moi, hastiada. Era una mujer delgada, de líneas angulosas, cuya vida era tan difícil que muy pocas veces perdía el tiempo ni las fuerzas para quejarse. No era bella, pero poseía algo mucho mejor que la belleza: una visión absolutamente realista de la vida. «¿Así que estás decidido a luchar contra los invasores?», preguntó. «Los destruiremos», repitió su marido valientemente, convencido de que con aquella jactancia sus tierras estaban ya más seguras. No eran tierras buenas, y en otras partes del mundo difícilmente habrían de ser consideradas como dignas de ser defendidas, pues aunque el imperio del centro tenía campos excelentes y ricos, Char no poseía ninguno de ellos. Sus 2 hectáreas estaban situadas en el punto preciso en que las rocas de las montañas de Honan se unían a lo que caritativamente podrían llamarse campos de laboratorio. No había agua que no fuera la de las esporádicas lluvias, y el suelo no era notablemente productivo. Pero debido al incansable esfuerzo de Char, su campo mantenía a una familia de 9. Él, su anciana y consumida madre, su esposa Nyuk Moi y 6 hijos. Aquella vida distaba mucho de ser buena, pero no era peor que las que gozaban la mayoría de las otras familias de la aldea. Era una idea fija, convencimiento total, de Char y sus amigos, que los tártaros, después de saciarse en Pekín, habrían de llegar fatalmente a su aldea. Y por ello
Los aldeanos adquirieron la costumbre de reunirse todas las noches en la granja de su aldeano más sabio, el general Ching, para discutir los planes de defensa de su aldea, puesto que no existía un gobierno que pudiera protegerlos. Aquel Ching no era un general verdadero, claro está, sino simplemente un vagabundo que se hallaba por casualidad cerca de Pekín un día, cuando funcionarios del emperador necesitaban con urgencia un ejército. Ching había sido enrolado y durante la larga campaña descubrió que le agradaba la vida militar. Después de la guerra, que resultó infructuosa, puesto que los tártaros invadieron rápidamente las mismas regiones que Qing había estado pacificando, el general regresó a su aldea de la montaña y a sus decididos y tercos compañeros, cuyos oídos regaló con fantásticas historias de sus campañas en el norte. Era un hombre valiente. Tenía un ancho y resuelto rostro, y en muchas de las cosas que hizo en los años que siguieron a su vida militar, reveló gran fortaleza moral, por lo cual, aunque era evidentemente un bravucón y un fanfarrón, los hombres no le regateaban su título de general y escuchaban atentamente cuando él proclamaba: Los tártaros llegarán a nuestra aldea por esta ruta. ¿Cuál otra utilizaría un general sensato? Pero antes que pudieran ponerse a prueba las teorías del general, un enemigo mucho peor que los tártaros y mucho más conocido se precipitó sobre la aldea. Las lluvias no se produjeron como se esperaba y en el plomizo cielo brillaba un sol implacable. Las plantas recién nacidas se agotaron bajo el tremendo calor antes de llegar la mitad de la primavera, y cuando el verano estaba ya adelantado, se carecía en toda la zona de agua potable. Char y su esposa Nuc Moy habían pasado ya 4 periodos de hambre y sabían que si uno practicaba una rígida disciplina, comiendo raíces de hierba y algunos brotes de árboles, siempre existía la probabilidad de que la familia pudiera subsistir. Pero ese año el hambre fue excepcionalmente dura y a mediados del verano era evidente que la mayoría de las familias de la aldea tendrían que lanzarse a los caminos o morir entre aquellos montes calcinados por el sol. Por lo tanto, cuando mayor era el calor, Char y su esposa transportaron terrones de barro del arroyo y levantaron una pared en la entrada de su casa, colocando 2 palos cruzados donde había estado la puerta. Dentro de la casa quedaba la pequeña bolsa de semillas que sería utilizada para sembrar en la primavera siguiente. Una vez sellada de aquella manera la casa, Char y su familia la miraron por última vez y luego se alejaron todos hacia el camino. Durante los 7 meses siguientes, vagarían sobre la faz de China, pidiendo la limosna de algo con que alimentarse o comiendo restos de otros, mientras trataban de evitar la venta de sus hijas a los ancianos que tenían alimentos en abundancia. Char y Nuc Moy habían pasado ya aquella dura experiencia otras veces, pero siempre regresaron a su aldea con sus hijas, por lo cual confiaban que esta vez ocurriría lo mismo. Pero Nuc Moy experimentaba una angustiosa sensación y Char observó que desde el momento de partir no se separaba un instante de sus 2 lindas hijas. Solo una cosa no inspiraba temor a la familia: su casa, que durante la ausencia permanecería inviolable. Nadie en China se atrevería a penetrar en una casa sellada con barro y los 2 palos cruzados, pues hasta el más idiota sabía que, a no ser que los viajeros a su regreso encontrasen la bolsita con semillas intacta, ello significaría que la vida terminaría para sus miembros. En el otoño de 856, en una ciudad de la frontera norte de Honan, el agricultor Char y su familia se hallaban en situación desesperada. Las lluvias habían sido buenas y las cosechas abundantes. Durante varias semanas,
estuvo saliendo a los campos en horas nocturnas para gatear por los sembrados en busca de granos olvidados durante la recolección, y de esa manera tan cruel habían conseguido no morir de hambre. Pero de pronto hubo una racha de varios días sucesivos en que no les fue posible hallar granos suficientes, y cuando más desesperados estaban, llegó el criado de un hombre rico hasta el árbol en torno a cuyo tronco dormía la familia. El hombre llevaba una bolsa llena de suculentos bizcochos que se preocupó de abrir para que los infelices viesen su contenido. Después dijo: Mi amo compraría a la mayor de tus hijas. Char, a punto de morir de hambre, preguntó casi sin darse cuenta de que lo hacía. ¿La conservaría para sí? Tal vez por algún tiempo, pero después la vendería seguramente en el mercado de la ciudad, respondió el criado. ¿Y cuánto nos daría?, preguntó Char. Bizcochos suficientes y suficientes granos para pasar hasta la primavera. Vuelve dentro de una hora y te contestaremos. El criado se fue y Char reunió a su familia para decir francamente: el dueño de estos campos ha ofrecido comprar a Siulan. Nuc Moy, que había previsto que aquello iba a suceder pronto, preguntó: ¿No hay otra manera de salvarnos? No, dijo Char tristemente, y el invierno se nos echa encima. Nuc Moy no se disgustó con su esposo, pues sabía que no existía alternativa alguna, y la familia estaba a punto de concertar la venta cuando se oyó un silbido. Era alguien que silbaba una vieja canción de la aldea de Char, y éste exclamó presuroso: ¿Quién anda ahí? El desconocido gritó: El general Ching, y pronto se presentó más dicharachero que nunca. ¿Qué tal los trata la ola de hambre? A mí, bastante mal. Char respondió con tristeza: Estábamos discutiendo la venta de mi hija mayor, Siulan. Yo la compraría si pudiera, exclamó el general, galante, dirigiéndose a la linda muchacha. El criado del hombre rico vendrá dentro de una hora a recibir nuestra respuesta, dijo Char. ¿Criado? ¿Hombre rico?, dijo Ching, mientras sus ojos escrutaban la oscuridad de la noche, y enseguida se le ocurrió un plan. Le diremos al criado que hemos decidido vender la chica. Yo soy tu hermano mayor y las decisiones corren a mi cargo. Entonces tú, Nuc Moy, tu hijo mayor y yo iremos a entregar la muchacha. En cuanto el criado nos haya indicado cuál es la casa, le daremos muerte y tu hijo mayor puede volver aquí con lo que le encuentre encima. Nosotros nos dirigiremos a la casa, presentaremos a Siulan y en cuanto el hombre rico se acerque para recibirla, le mataremos también. Es posible que haya lucha, así que cada uno de vosotros, Char y Nuc Moy, debéis estar preparados para matar. ¿Dará resultado ese plan?, preguntó Char. Si no da resultado, de todos modos moriremos de hambre, replicó el general. Y todo salió como se había proyectado. El criado y su señor fueron muertos, después de lo cual Ching dijo: Mis 3 hijos han muerto de hambre y yo mismo he tenido que sepultarlos. He vivido últimamente a base de desperdicios, pero esta noche vamos a darnos un verdadero banquete. Registró la casa, llevando a la habitación donde estaban los demás todos los alimentos y vinos que encontró. Luego envió a Siulan a buscar a sus hermanos y el banquete duró hasta la medianoche. Entonces, bastante alegre por las numerosas libaciones, dijo: Bueno, ¿qué será mejor que hagamos? ¿Nos convendrá más dirigirnos a la ciudad para perdernos entre las grandes muchedumbres o irnos a las montañas y ocultarnos en ellas? Nuc Moy, siempre práctica, sugirió: Estamos en tiempo de guerra y por todas partes hay soldados. Me parece que cuando las autoridades descubran estos 2 muertos dirán: Esto es obra de los soldados.
por lo cual perderán un tiempo valioso buscando a los autores entre los soldados, y nosotros tendremos tiempo de perdernos en las montañas. ¿Os sentiríais mejor si os acompaño? Preguntó Ching. Naturalmente, dijo Nuc Moy. Ahora eres nuestro hermano. Muy bien, iré con vosotros, puesto que toda mi familia ha muerto. El pequeño grupo se dirigió a toda prisa hacia las montañas, planeando su ruta de manera tal que llegarían a la aldea a tiempo de iniciar la siembra. Pero al acercarse a su lugar nativo, les esperaban espantosas noticias, pues en su ausencia, los tártaros habían llegado y violado los sellos de las viviendas, llevándose todo el grano destinado a semilla. Cuando Charles se encontró ante el santuario que tan cuidadosamente había clausurado antes de partir y vio la puerta rota, experimentó una amargura como hasta entonces jamás había conocido. Quería pelear, matar, y en su furia gritó: ¿Qué clase de canallas son ellos que penetran por la violencia en un hogar sellado? Luego se puso a recorrer la aldea, convocando a todos los irritados aldeanos. Señalando a su amigo Ching, dijo: El general Ching nos ha enseñado cómo debemos disponer nuestros hombres para que al llegar los tártaros podamos aniquilarlos. He comprobado que Ching es un gran estratega militar y creo que será mejor que aceptemos su plan. Demos muerte a esos malditos bárbaros. El general Ching, vibrante de entusiasmo ante la perspectiva de una acción militar, se dispuso a emplazar a los aldeanos en los lugares más convenientes, cuando de pronto oyó que Nuc Moy decía: ¿Qué es lo que vamos a proteger luchando? ¿Esta aldea? Esta aldea ya está muerta. Ni siquiera tenemos semilla para nosotros sembrados. Mientras los agricultores meditaban sobre aquellas palabras, dos brutales tártaros que montaban grandes caballos penetraron al galope en la aldea y se detuvieron ante el grupo. Uno de ellos gritó en un bárbaro chino que apenas podía entenderse: Tenéis 3 días para abandonar esta aldea. Todos los hombres mayores de 15 años serán enrolados en el ejército. Las mujeres pueden irse a donde quieran. Y se alejaron al galope como habían llegado. Aquella noche, el general Ching propuso su plan. Cuando estaba en el ejército, oí hablar de un lugar llamado el Valle Dorado. Mañana por la mañana partiremos hacia ese lugar y todos cuantos puedan caminar nos acompañarán. Los ancianos tendrán que quedarse porque no podemos llevarlos en semejante viaje. Las familias miraron aprensivamente a sus padres, tíos y abuelos, y poco después el general Ching fue de casa en casa para decir: Anciano, tú no puedes venir. Anciana, tendrás que quedarte. Cuando llegó a la familia de Char, señaló a la anciana madre del agricultor y dijo: Anciana, tú fuiste muy valiente la noche que asesinamos al hombre rico y su criado, así que ahora serás valiente también. Tienes que quedarte. Char protestó: General, nuestra religión nos prohíbe abandonar a una madre. Vamos a emprender un largo viaje, Char. Tal vez 2000 kilómetros atravesando montañas y ríos. Los ancianos no pueden acompañarnos. ¿Y crees que llegaremos a ese valle dorado? El general se impacientó. No sé el camino, dijo, ni sé si al llegar seremos bien recibidos. Tampoco sé cuánto tiempo nos llevará llegar ahí. Pero por los demonios del infierno, sí sé que no quiero vivir más tiempo en una tierra en la que los hombres violan las casas selladas y donde uno se muere de hambre 3 años de cada 10. No sé a dónde vamos, pero Siulan va conmigo y el resto de vosotros podéis quedaros si queréis. Giró sobre sí mismo rápidamente y quedó frente a Siulan. Le hizo una profunda reverencia, como la que haría un verdadero general, y luego, volviéndose de nuevo hacia Char, explicó: Mi viejo amigo, no me es muy agradable casarme con tu hermosa hija de esta manera ruda y descortés, pues me gustaría enviarle numerosos regalos y convidaros a todos a comer bizcochos, cerdo asado y barriles de vino.
Me gustaría vestirla con suntuosos brocados de Pekín, pero ya sabes, hermano Char, que nos estamos muriendo de hambre. Y yo, aunque sea solo, me voy al sur. Perdóname mi rudeza. Luego se dirigió a Nugmoy y dijo galantemente: Esposa de Char, finjamos que no nos hallamos bajo las garras del hambre. Iré a mi casa por última vez y allí esperaré en la oscuridad. ¿Quieres hacerme el favor de consentir en llevar a tu hija de acuerdo con la costumbre tradicional? Hizo una reverencia y se fue. Char organizó el cortejo nupcial y de todas las pobres casas de barro y piedra fueron saliendo los ancianos y ancianas que habían sido condenados a quedarse en la aldea, colocándose detrás de la novia. Un hombre tocaba la flauta y no hubo banquete ni brocados. Al llegar a la puerta de la casa de Ching, donde otrora había habido muchos niños, Char golpeó 2 veces y exclamó: Despierta, despierta, es la madrugada y te traemos la novia. Naturalmente, no era más que la medianoche, y cuando el general apareció en la puerta, estaba vestido de harapos, pero él había asistido a bodas de lujo y sabía lo que tenía que hacer, por lo cual se inclinó ante Xiu Lan mientras el flautista se lucía con vivos arpegios, y todos fingieron que se cambiaban los regalos de costumbre y se sonreían y felicitaban. Al amanecer de la mañana siguiente, en la primavera de 857, Char, que entonces contaba 44 años, reunió a toda su familia y les dijo: En nuestro viaje tenemos que hacer caso siempre al general Ching, que es un hombre sensato, y si hay esperanzas de llegar a una tierra mejor, ellas se deberán a que él es un genio. Por lo tanto, tenemos que obedecerlo. Cuando se congregó aquel rudo ejército, los Char figuraban en la primera línea, seguidos por unos 200 hombres y mujeres dispuestos a seguir al general Ching en el éxodo hacia el sur. Pero cuando llegó el momento de decir adiós a la aldea, las mujeres no pudieron reprimir sus lágrimas. De pronto, Ching levantó los brazos al cielo y gritó: Ancianos de la aldea, os deseamos que podáis morir en paz. Podéis estar satisfechos, puesto que vuestros hijos y nietos encontrarán hogares mejores. Morid en paz, buenos y cariñosos ancianos. Y mordiéndose los labios para no estallar en sollozos, se puso a la cabeza de la gente y todos emprendieron la marcha. Pero cuando habían recorrido ya varios kilómetros, de detrás de una roca que se alzaba a un lado del camino, salió la anciana madre de Char y el agricultor dijo firmemente: La autoricé a que viniera con nosotros. El general Cheng se dirigió corriendo hacia el grupo mientras gritaba: Hay que acatar la disciplina militar. Tiene que quedarse con los otros ancianos. Char miró al general fríamente y le dijo: ¿Quién te ocultó en los campos después de nuestro doble asesinato? ¿Quién fue la persona más valerosa aquella noche? No me hables de asesinatos, rugió Ching. Tú estás asesinando ahora las probabilidades de todo el ejército. ¿Y quién eres tú para dar órdenes? Gritó Char. Y los dos hombres, a pesar de hallarse cansados, comenzaron a pelearse. Pero Nuc Moy, por un lado, y Siu Lan, por el otro, no tardaron en separarlos y apaciguarlos. No puede venir con nosotros, insistió Ching tercamente. Es mi madre, arguyó Char no menos terco. Ni siquiera una madre puede poner en peligro nuestra marcha. Entonces me quedaré con ella, dijo Char muy sereno, y se sentó en una roca junto a su madre. Los emigrantes reanudaron la marcha, pero poco después se vio a Ching que corría de vuelta. Char, dijo riéndose, no podemos irnos sin ti. Eres un hombre fuerte y valiente, y te necesitamos. Iré,
pero con mi madre, respondió Char. Puedes traerla. Representará a todas las madres, pero no te aceptaré de nuevo en el ejército si no me pides disculpas por esas palabras en que pusiste en tela de juicio mi autoridad. Te pido que me disculpes, contestó Char, no por vergüenza, sino porque realmente eres un excelente soldado. Ching miró a la anciana y dijo, naturalmente, abuela, sabes que no llegarás viva a la nueva tierra. Y ella respondió sentenciosa, si el camino es suficientemente largo, nadie llega con vida al final. Pasaron varios años y los sufridos y resueltos hombres de Honan, ya convertidos en un verdadero ejército, pues se les había unido más de un centenar de otras aldeas, siguieron abriéndose paso hacia el sur, avanzando a razón de unos cuantos kilómetros por día. Algunas veces se detenían meses enteros a orillas de un río. Otras, el cerco de una ciudad les demoraba más de un año. Comían, nadie sabía cómo. Robaban a todos. En los altos pasos de las montañas, en invierno, sus pies envueltos en trapos dejaban huellas sangrientas, pero todos estaban constantemente alerta, dispuestos a pelear en cualquier momento. Solo un elemento de aquel ejército desafiaba con éxito la autoridad del general Chen, la anciana madre de Char. La delgada mujer parecía hallarse mejor que nunca a pesar de la terrible marcha. Si había abundancia de alimentos, era capaz de hartarse, sin las molestias estomacales que aquejaban a los demás en tales casos. Si el ejército padecía hambre, parecía poseer alguna reserva interior que le permitía soportarla. El general Qing solía contemplarla y decir entre juramentos, por los fuegos del infierno, vieja, creo que has sido enviada para que seas mi tormento. ¿Es que no vas a morir jamás? Transcurrieron más años, y aquel contingente de decididos y fuertes chinos, aferrados a sus viejas costumbres, disciplinados como no lo había sido ejército alguno de cuantos vagaron por las inmensidades de China, proseguía su avance hacia el sur, hasta que en el año 874 penetró en un valle de la provincia de Guangdong, al oeste de la ciudad de Cantón. Había un claro y rumoroso río, hermosas montañas que le servían de fondo y tierra que parecía esperar la mano que la cultivase intensamente. Creo que esto es lo que veníamos buscando, dijo el general Qing, mientras sus compañeros contemplaban aquel paraíso que se extendía ante sus ojos. Este es el Valle Dorado. La ocupación del valle no fue tarea tan sencilla como el general y sus asesores habían creído, porque la cuenca del río estaba habitada por un fiero y compacto grupo de meridionales, a quienes Qing no consideró chinos, puesto que hablaban un idioma distinto, comían alimentos diferentes y tenían costumbres desconocidas para él y los suyos. Al principio, el general trató de solucionar aquel problema directamente expulsando a los meridionales, pero estos tenían tropas tan adiestradas como las suyas, por lo cual el intento no tuvo éxito. Después trató de entablar negociaciones, pero los ocupantes del valle eran todavía más astutos que él y le obligaron por medio de tretas a renunciar a las ventajas que ya había obtenido. Finalmente, al comprender que era imposible la ocupación de todo el valle, Qing decidió abandonar las tierras bajas a quienes las tenían ya y ocupar todas las tierras altas con su gente. Con el tiempo, ellos llegaron a ser conocidos por el nombre de Hakka, el pueblo forastero, mientras los meridionales eran llamados Punti, los nativos de la tierra. De esta manera, se desarrolló una de las más extrañas anomalías de la historia, pues durante un periodo de cerca de 1000 años, aquellos dos grupos antagónicos de población
vivieron uno al lado del otro sin el menor contacto amistoso. Los Jaca vivían en las alturas y cultivaban la tierra. Los Punti vivían en el llano y tenían establecida una vida urbana. De sus amuralladas aldeas, los Jaca iban a los bosques a recoger leña que sus mujeres cargaban para llevarla a las llanuras. Los Punti vendían cerdos. Los Jaca mezclaban batatas con su arroz. Los Punti, más opulentos, comían su arroz solo. Los Jaca siguieron siendo una raza orgullosa, apartada, fiera, chinos hasta la médula de los huesos. Los Punti eran meridionales más liberales, menos apegados a la tradición. Además de esas evidentes diferencias, había otra muy seria, pues cuando los conquistadores de China declararon que todas las damas tenían que atarse los pies y caminar a saltitos sobre sus muñones cruelmente doloridos, las damas Punti accedieron de buen grado a la orden, pero las Jaca se negaron a someter a sus hijitas a semejante suplicio y cierta vez, cuando un general del ejército imperial llegó a la aldea alta y ordenó que en adelante todas las mujeres Jaca tenían que tener los pies chiquititos, los Jaca se rieron de tamaña locura y continuaron ridiculizando la idea hasta que el general se retiró confundido. Cuando volvió acompañado por un contingente de soldados para ahorcar a todas las mujeres, los Jaca huyeron a las montañas y no fueron atrapadas. De este modo, las mujeres de la aldea alta se rieron de todos los edictos del gobierno y permanecieron libres. Naturalmente los Punti las ridiculizaban y en las raras ocasiones en que una mujer jaca iba a Cantón, la gente de la ciudad la miraba con asombro. Pero aquellos forasteros procedientes del norte se negaron a que nadie les impusiera sus leyes. Claro que no todo el ejército del general Qing se estableció en el Valle Dorado, pero sí lo hicieron todos los miembros de las familias Char y Qing. Construyeron en las laderas de la montaña un grupo de bajas casas en forma de U, rodeadas por muros de barro, y a eso se le llamó la aldea alta, mientras la que estaba situada a orillas del río, en la que vivían los Punti, era llamada la aldea baja. La aldea alta y la aldea baja tenían una cosa en común. A intervalos periódicos, una y otra eran visitadas por terribles desastres. En cierto sentido, los peligros de la aldea baja eran los más terribles, pues cuando el caudaloso río se salía de madre, lo que ocurría por lo menos 1 de cada 10 años, inundaba con brusca violencia todas las tierras de cultivo de su cuenca, arrasaba los arrozales, se llevaba en su crecida a los animales, se introducía en las casas y dejaba tras sí un pueblo hambriento. Pero lo peor era que llenaba de arena los campos, de tal modo que las cosechas subsiguientes eran menos fructíferas. Los Jaca, por el contrario, sufrían terribles sequías y en tales ocasiones se veían obligados a abandonar sus aldeas y después de sellar sus casas con barro y 2 palos cruzados, vagaban por la región durante varios meses, alimentándose de raíces y de algún animal que hallaban muerto. Durante los 800 años que siguieron a su radicación, los Jaca y los Punti vivieron a escasa distancia unos de otros. En aquellas 2 aldeas hambrientas, como ocurría en una gran parte del territorio de China, sin que un solo hombre de la aldea alta casase con mujer de la aldea baja. Y ciertamente no era posible realizar casamiento alguno de esa especie en sentido inverso, pues ningún hombre de la aldea baja quería casar con una mujer de pies grandes. Cuando a un hombre de la aldea alta le llegaba el momento de casarse, se veía ante un problema, porque todas las familias de la comunidad se llamaban Qing o Char, por ser descendientes de uno u otro de los 2 generales
que habían llevado a los Hakka al sur y contraer enlace con parientas tan cercanas era considerado incestuoso entre ellos. Los chinos sabían que para que la población de una aldea sea fuerte y sana, se necesita una constante importación de nuevas esposas de otras partes. Por ello, a fines del otoño, cuando había más tiempo libre en los trabajos del campo, partían misiones de la aldea alta para cruzar las montañas hasta alguna aldea jaca situada a 30 o 40 kilómetros de distancia, y entonces se producían prolongadas discusiones, estudios y argumentos que tenían mucho de comercio, pero el resultado era siempre el mismo. La misión regresaba a la aldea alta con un buen grupo de novias. Naturalmente, al mismo tiempo, misiones de otras aldeas visitaban la aldea alta para conseguir novias para sus hombres, y de esta manera, de acuerdo con sus creencias, la sangre jaca era mantenida fuerte y sana. En 1693, un hombre punti raptó a una mujer jaca, y ese fue el primer casamiento entre miembros de ambas razas que se registró en el Valle Dorado, pero el hecho provocó un conflicto que duró más de 40 años. En cierta ocasión, una de las campañas produjo más de 100,000 muertos y escenas de tal horror que el abismo que separaba a Jaca y Punti se hizo aún más profundo. Como dijo Ching, el visionario, desde el comienzo de la historia, los pueblos que no tienen la misma sangre se odian entre sí. En la aldea baja, los sabios explicaban a menudo aquel encono preguntando: ¿acaso el perro y el tigre pueden convivir? Claro que al formular esta pregunta abombaban el pecho al pronunciar la palabra tigre, para que no cupiera ninguna duda acerca de cuál de las dos razas era la de los perros. En el año 1847, cuando el joven reverendo Micah Hale estaba predicando en Connecticut, el mismo año en que el doctor John Whipple embarcó para Valparaíso a fin de estudiar la explotación de cueros, Char, el cacique de entonces en la aldea alta, tenía una hija recién nacida, Nuc Tsin, y ésta creció en las 2 décadas en que la suerte de los Hakka fue peor y provocó escenas de gran violencia. Nuc Tsin no era alta y hermosa, pero poseía grandes y fuertes pies, manos capaces para el trabajo y dentadura perfecta. Un día recibió un gran disgusto, pues la gente de la aldea alta comenzó a murmurar que el cacique Char se hallaba en graves dificultades y se había dado a la fuga. Ella no podía creer que su padre tuviera capacidad para el mal, pero lo cierto fue que, a su debido tiempo, llegaron a la aldea alta numerosos soldados y su jefe anunció: estamos buscando al cacique Char. Se ha unido a la rebelión de Taiping, y si osa volver a esta aldea, tenéis que darle muerte. Los soldados propinaron numerosos puntapiés a la madre de Nuc Sin, y uno de ellos puso el cañón de su pistola contra el estómago de la muchacha mientras gruñía: tu padre es un asesino, y la próxima vez que vengamos aquí te mataremos. Nuc Sin tenía entonces 6 años, 1853, y vio a su padre solo una vez después. Bueno, esto no es enteramente exacto, pero aducitamos por el momento que solo lo vio una vez, pues Char volvió a la aldea alta una noche de manera misteriosa. Lo primero que hizo fue abrazar a su pequeña hija y decirle: ah, Nuc Tsin, tu padre ha visto y realizado cosas que jamás había soñado. Tiene caballos propios. Ha capturado toda una ciudad punti, cuyos habitantes se inclinaron hasta el suelo al verlo llegar a la cabeza de sus tropas. Más tarde la llevó a que presenciase el enrolamiento de Jaca para que lo siguiesen en sus aventuras. Después le dijo: hijita mía, ahora nos vamos hacia el norte. Es posible que no nos veamos más. Cuida mucho a tu madre. Y después de estrecharla fuertemente en sus brazos,
partió a la cabeza de sus hombres. Niuxin vio otra vez a su padre hasta cierto punto. En 1863, cuando ella era una muchacha delgada de 16 años, capaz de llevar enormes haces de leña y de cuidar de su madre y el resto de la familia, el general Wang de las fuerzas imperiales entró en la aldea alta y ordenó a su tambor que redoblase largo rato para que se reunieran todos los aldeanos. Luego dio orden a un heraldo que llevaba un objeto cubierto por una tela negra que leyese un edicto oficial. El heraldo avanzó unos pasos y leyó: el jefe rebelde de Taiping llamado Char que fue capturado en Nanking y llevado bajo custodia a Pekín, donde confesó ser cómplice del conspirador Lai Siu-tsuen, que a su vez asumió falsamente el título general del norte, ha sido procesado y muerto. Su cuerpo fue cortado lentamente en 300 pequeños pedazos durante un periodo de 9 horas, de acuerdo con las leyes, y su cabeza fue expuesta en la ciudad durante 3 días para escarmiento de posibles conspiradores. Después de pronunciar aquellas palabras, el heraldo destapó el objeto que llevaba. Era una jaula de alambre, dentro de la cual reposaba la cabeza del general Char. Las hormigas habían penetrado en la jaula y devorado parte de la lengua y los glóbulos de los ojos, pero las facciones del hombre eran perfectamente reconocidas. Enseguida la cabeza fue clavada en el extremo de un palo y colocado en el centro de la aldea, después de lo cual el general Wang anunció severamente: esto es lo que ocurre a los traidores. ¿Dónde está la viuda del traidor Char? Los aldeanos se negaron a responder, pero la madre de Niuxin hizo a un lado a sus hijos y anunció orgullosamente con enérgica voz: yo soy. ¡Que muera!, ordenó el general, y un segundo después el cuerpo sin vida de la infortunada rodaba por la tierra de la calle aldeana. El año 1864 fue terrible para el Valle Dorado, pues con mucha frecuencia el general Wang, ahora traidor también, asolaba las aldeas en busca de botín, y cuando no era él, eran las tropas del gobierno que lo perseguían. Wang, que había descubierto la aldea alta, rara vez pasaba de largo por ella, y con el tiempo incluso llegó a reclutar a un apreciable número de hombres Hakka. Aquello proporcionó a las tropas del gobierno una excusa para fusilar aldeanos inocentes por pura diversión. Niuxin, en virtud de no ser bonita y de trabajar interminables horas en el transporte de leña a las tierras bajas, lo que la hacía parecer como más vieja de lo que en realidad era, pudo escapar a la violación, pero muchas otras mujeres Hakka no tuvieron igual suerte. Por aquel entonces vivía Niuxin en la casa de un tío y no se había casado debido a una infortunada circunstancia de la que ella no era responsable. Su horóscopo mostraba que la infeliz muchacha estaba doblemente condenada. Había nacido bajo la influencia de Sagitario y por tanto tenía que ser terca y mala como esposa. Además, era evidentemente asesina de maridos, por lo cual solo un loco podía llevarla a su casa como esposa. Por todo ello, vivía Niuxin, dedicada por entero a su penoso trabajo en la aldea hambrienta. Tenía grandes y fuertes pies para subir y bajar las cuestas, y hasta donde le era posible ver su porvenir, esa iba a ser su vida de siempre. Pero un día, en la víspera de la gran fiesta de Qingming, cuando la aldea baja necesitaba provisión extraordinaria de leña para los grandes festejos que iban a celebrarse, Niuxin salió de la aldea alta al anochecer y empezó a bajar la escarpada senda. Apenas había llegado a la llanura, cuando hombres saltaron sobre ella desde detrás de unas rocas, arrojaron a tierra la leña que llevaba cargada, la amordazaron, le taparon la cabeza con una bolsa y se la llevaron. Niuxin no fue vista nunca más en la aldea alta.